Amigos de Digital TV Perú, bienvenidos a Tiempo de Hablar. Los saluda Reinaldo Aragón. En estas últimas semanas se han venido denunciando una serie de publicaciones que ya están desde hace algún tiempo, pues quién no los ha visto, sobre todo en internet, anunciando soluciones para embarazos, ¿no? Embarazos no deseados por las mujeres que han quedado embarazadas. Digámoslo directamente, es promoviendo el aborto. Pero ¿cuál es la situación en nuestro país? El tema ha vuelto a ser discutido con más intensidad luego de que la presidenta Bachelet en Chile, acá nomás, pues aprobó una serie de formas de aborto en Chile. Y en esta discusión que es previa a las elecciones, que es la quincena de noviembre, el candidato Piñera, que va primero en las encuestas, ha dicho que él va a llegar y va a derogar esta ley. Pero ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Cuál es la situación que ocurre en nuestro país? Para conversar de esto aquí en Tiempo de Hablar, estamos con Carol Maraví, bióloga. Gracias, Carol. Gracias a ti, Reinaldo. Siempre bien enterada en estas cosas. Y el doctor Alejandro Muñante, abogado, director de la Red Nacional Pro Familia Renafam. Gracias, Reinaldo, y es un placer nuevamente para mí dirigirme a su dato público. Muchas gracias. Gracias por la presencia de ustedes aquí. Y pues invitamos a todas, sobre todo las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres, para que se pasen la voz y llamen para escuchar qué argumentos hay con respecto a este tema que es tan delicado, ¿no? Tan sensible y que afecta a tantas mujeres, ¿no? Afecta a la familia, a las familias. Cuando una chica tiene un embarazo, una mujer tiene un embarazo no deseado, pues no es solo ella. No solo, es todo el entorno. Todo el entorno el que tiene que pasar esta situación, tiene que sufrir esta situación cuando es no deseado. Enfrentar la situación, más que sufrirla, es enfrentar la situación, digámoslo bien, sí, ¿no? Sino que como es un tema tan sensible, sí, pues queremos ser nosotros también ser delicados, pero decir las cosas como son. Claro, claro. ¿No es cierto? Porque es Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Realmente se pretende es legalizar todos los tipos de aborto. No solamente es eso, ese es el caso bandera, digamos así. Pero si usted le pregunta a una feminista que estaría de acuerdo con que esa niña se practique el aborto, si le pregunta por la señorita que no ha sufrido ninguna violación pero que quiere abortar, Así es, amigos de Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Es tiempo de hablar sobre el aborto, sus consecuencias, cómo prevenirlo y cuál es la situación que ocurre en nuestro país. Estábamos conversando en esta pausa con Carol acerca de los números que se dan, ¿no? Algunas organizaciones proabortistas, habría que decirlo, ¿no? Dicen que hay 371.000 abortos al año. Eso sería casi como 1.000, más de 1.000 al día, ¿no? Pero pues son cifras que hay que revisar, porque sí, 1.000 abortos al día. Una de las estrategias típicas de las organizaciones que están buscando la legalización del aborto en todo el mundo es justamente tergiversar las cifras, o sea, inflar cifras. Inflar cifras, ¿no? Crean unas cifras sumamente altas para crear zozobra en la población y a partir de eso sensibilizar también y sacar adelante sus leyes, ¿no? Claro, es una forma. Cuando aumentan los números de abortos, dicen ellos, oye, hay que solucionar este tema, hay que legalizarlo. ¿Cuántos abortos hay clandestinos, no seguros? Entonces hay que legalizarlo para que sea de manera, que maten a su hijo de manera higiénica, ¿no? Y es una de las formas que tienen de hacerlo, es el tergiversar las cifras y el trabajar con argumentos emocionales. Con argumentos emocionales y poner los casos números extremos también. Claro, y ponerlos de tal forma que pues promuevan este tema. Claro, y los repiten hasta que los validan, ¿no? Por repetición. Claro, y acá hay otro problema que corresponde al periodismo, digamos, a los medios de comunicación. Ya pues, a ver, que demuestren estas cifras, dónde están las fuentes, digamos. Claro, ¿no? ¿De dónde sacan, de cuál es la fuente madre, cuál es el universo que utilizan, de dónde sacan la cifra, cómo la recogen y cómo la llevan a extrapolar hasta este número, ¿no?
Claro. Además que en ninguna legislación del mundo se legaliza un delito por el simple hecho de haber incurrido en él. O sea, no porque existan miles y miles de robos vamos a legalizar el robo, vamos a legalizar el hurto, ¿no? No se puede concientizar en base a la cantidad de prácticas que se incurren en este delito. Interesante el argumento, ¿no es cierto? No es legal tanto, sino lógico. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Pero es el argumento principal que se está utilizando para este tema. Principalmente utilizan un argumento, como dijo la doctora, sentimentalista, porque en realidad, si bien es cierto, utilizan el caso más sensible, el caso más extremo, el de la niña, ¿no? que fue violada y salió embarazada, que es doloroso, evidentemente terrible, ¿no? A todos nos afecta, claro. Y por lo cual nosotros pedimos leyes más severas contra el violador, que es el principal responsable, ¿no? Utilizan esta desgracia, y es cruel además utilizar esta desgracia para poder capitalizar su ideología y de esa forma, digamos, establecer una verdad en base a una desgracia, a un caso aislado, ¿correcto? Entonces, pero lo que realmente se pretende es legalizar todos los tipos de aborto. No solamente es eso, ese es el caso bandera, digamos así. Pero si usted le pregunta a una feminista que estaría de acuerdo con que esa niña se practique el aborto, si le pregunta por la señorita que no ha sufrido ninguna violación pero que quiere abortar, estaría también de acuerdo. ¿Por qué? Porque su finalidad es esa, ¿no? El que todos los abortos sin distinción alguna se legalicen en nuestro país. Claro, poner ¿cómo se llama? Ponerlo tan subjetivo el tema que al final el que lo desea pues ya está legitimado para hacerlo, ¿no? Además hay una verdad, Reinaldo. Se señala en estas publicidades que no hay que penalizar, no hay que criminalizar a las niñas que quieren abortar y como que el Estado les obliga a ser madres. Hay una verdad que hay que resaltar aquí y que no se dice. Ningún Estado, al menos en el nuestro, se penaliza a una menor de edad. No existe sanción penal a una menor. Y es más, aún las mayores de edad que abortan por violación, las penas son muy mínimas. Son 3 meses. El Código Penal señala 3 meses. Hoy en día, esta pena ante un juez penal no aplica cárcel. Aplicará una sanción, un servicio comunitario, pero no es cárcel. Entonces, lo que realmente el argumento es falaz. Exacto, lo que realmente se pretende, estimado Reinaldo, es liberar al médico para que en la hoja de vida del médico no exista esa tacha por haber practicado un aborto. Además de eso, se pretende abrir las puertas para que clínicas abortistas con total legalización establezcan acá en el Perú, además de todos los productos farmacéuticos quirúrgicos que estarían detrás de la promoción de estas leyes. Ya, ahí hay también un argumento económico, ¿no es cierto? Acá hay mucho interés económico, pero vayamos primero a las definiciones, ¿no? Para poder entrar en el tema con mayor conocimiento y entenderlo mejor. Existe el aborto terapéutico, sí, ¿no es cierto? Y luego todo... Hay una gama de situaciones. El aborto terapéutico está tipificado en el Código Penal, es el artículo 119, que dice que es no penalizable, no se penaliza el aborto en caso de que el médico, frente a una situación de peligro de vida de la madre o riesgo de tener un mal grave y permanente en su salud, se pierda la vida del niño en el proceso. O sea, hay que entender bien también el artículo. El artículo 119 fue escrito, si no me corrige Alejandro, en el año 1924. Luego ha continuado en el tiempo, tal vez ha sufrido mínimos cambios, pero en la base es lo mismo. El aborto terapéutico, digamos, lo que busca es salvar la vida. El aborto terapéutico lo que recoge en realidad es un principio de la bioética, que es el principio del doble efecto. ¿Qué significa eso? Que el médico, dentro de una situación de riesgo de vida de la madre, por ejemplo, una mujer que está con una placenta previa, está en sala de operaciones, está desangrando, está en riesgo. Está en riesgo. Tú de repente tienes que sacar el útero. Lamentablemente dentro del útero está el bebé. Lamentablemente en el proceso de salvar a la vida de la madre vas a perder la del niño, pero no es un acto voluntario, es un segundo efecto del efecto bueno que tú quieres, que es salvar la vida de la madre. Ese es el principio del aborto terapéutico como está descrito. Lamentablemente luego, en el año 2014, perdón, sí, en el 2014, hace poquísimo. sí, poquísimo, junio del 2014,
se saca el protocolo de aborto terapéutico. Pero el protocolo de aborto terapéutico describe una serie de situaciones que no tienen nada que ver con ese principio de la bioética que es el doble efecto, ¿no? Ajá. Doctor Muñante, allí tendríamos que entrar entonces al tema legal, ¿no? El tema legal. ¿El aborto no terapéutico es un delito en el Perú? Claro, el aborto es un delito contemplado en todo un capítulo de nuestro Código Penal. Está del artículo 114 al 120. Y está vigente. Exacto. La única excepción es el aborto terapéutico en la medida en que el artículo lo recoge. Y que tiene que ser determinado por un consejo médico, por el médico. Exacto. Puede ser una auditoría médica, puede ser a través de un informe médico que así lo establezca, ¿no? Entonces, o puede ser en el momento también, ¿no? Lo que sucede es que existe, estas leyes pro aborto son progresivas en el tiempo. No se quedan tranquilas como están. El aborto por violación no es el único fin. Eso es la puerta, el caballo de Troya, ¿no? En todas las legislaciones en el mundo que han aprobado aborto por violación, finalmente han terminado con aborto libre, porque esa es la finalidad, ¿no? Eso es lo que se recoge. Nuestro Código Penal señala, establece que el atentar contra la vida del concebido es catalogado como aborto. Lo castiga no solamente contra su vida, sino también inclusive el provocarle lesiones físicas. También está contemplado. Para la legislación peruana, el concebido ya es una nueva vida. Exacto, ya es una nueva vida, y no solamente Reinaldo lo considera una nueva vida, sino también que le da la categoría de niño. Es decir, nuestro Código de Niños y Adolescentes, en su primer artículo, en el título preliminar, señala que se considera niño a todo ser humano desde la concepción. Por tanto, si nuestro código señala que el concebido también es considerado un niño por nacer, porque inclusive hay una ley que ha establecido la celebración del Día del Niño por nacer, también hay una ley. Sí, exacto, sí, claro. Hay una ley. Es la 27654, la ley del Día del Niño por nacer, que se promulgó en el año 2002. Exacto. El Día del Niño por nacer, es decir, del concebido, del que está todavía en el vientre de la mamá. Así es. Entonces, nuestro Código Penal protege esa vida. Nuestro Código de Niño y Adolescente lo protege también y le da la categoría de niño. Por tanto, si es un niño, entonces también le atañe y le favorece el interés superior del niño, que está por encima de toda nuestra legislación, por encima de cualquier derecho, e incluso en la práctica del Poder Judicial está por encima de la cosa juzgada. Entonces, lo que sucede es que en las políticas públicas de hoy en día no se quiere reconocer este interés. Ya, pero ahí hay un tema, ¿no es cierto? Porque uno no puede decir, como no me gusta, no existe, ¿no es cierto? Y parece ser de que en este momento pues hay toda una promoción, inclusive desde el Estado, para poder aceptar este tema, para poder introducirlo como una práctica, digamos, ¿no? El Estado ha propuesto, digamos, ampliar las posibilidades de aborto en el Perú. El Estado como tal no, pero sin embargo vemos un activismo muy fuerte a través de los ministerios, principalmente el Ministerio de la Mujer. No hay un activismo bastante fuerte, inclusive la ministra anterior, que estuvo Ana María Romero, quien estuvo en el cargo, ¿no? Es la que estuvo antes de Ana María Choquehuanca. Ella había asistido, Reinaldo, a una invitación de parte de esta iniciativa global She Decides, que es la contrapartida a Planned Parenthood, ya que ellos han salido como una especie de alternativa frente a la obstrucción del presupuesto de parte del gobierno de Estados Unidos a Planned Parenthood. Y ellos vinieron al Perú, invitaron a la ministra estuvo presente, y esta es una organización que promueve el aborto libre en el mundo. ¿Cómo es posible que nuestras autoridades estén permitiendo eso cuando nuestras leyes impiden y sancionan este tipo de delitos? Porque además, pues cuando juramenta el ministro, el presidente le pregunta, ¿no es así? Le dice, ¿prometes cumplir la ley y hacer cumplir la ley? ¿No es cierto? Claro que sí. ¿No es cierto? Entonces, pero pues no está ocurriendo. Ahora, uno de los argumentos que se usa es el derecho de la mujer a decidir
sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. Entonces tú decides, sé libre, tú eres la que manda sobre tu propio cuerpo. Claro, que Ese justamente es el eslogan de She Decides, ¿no? Es ella decide, o déjala decidir, que es el eslogan también del primer grupo que presenta este proyecto para legalización del aborto en el Perú, en casos de violación y eugenesia, ¿no? Claro, que es un argumento, además una publicidad Falaz, muy conocida de los grupos feministas, sí, claro. ¿no es cierto? Entonces partimos de ellos parten de una premisa que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Efectivamente, no solamente las mujeres, los hombres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, todas las personas. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, buscar su salud. Pero ahí el problema, y está la falacia, es que el niño no forma parte del cuerpo de la madre. En el momento en que se da la concepción, la madre aporta su célula sexual, que es el óvulo, el padre los espermatozoides, cada uno con información genética de solamente 23 cromosomas, ojo, porque son células especializadas, se encuentran, se juntan, combinan información y en ese momento que de la fecundación comienza la vida de un nuevo ser humano con un ADN nuevo y irrepetible. Hay que escuchar bien este argumento. Carol es una reconocida bióloga, especialista en bioética. Pues y aquí hay que hacer esa definición que se obvia, ¿no es cierto? O que no se toma en cuenta o que se quiere soslayar por sobre lo científico, lo natural, lo establecido. Mira, se quieren meter cuestiones ideológicas para negarlo. Cuando son temas científicos. Tan independiente es el niño, porque justamente lo ha dicho Alejandro, el niño desde el momento de la concepción, en el vientre materno, que no es hasta la semana, se ha cumplido 7 días el embrión que se asienta dentro del útero de la madre. En el periodo anterior, toda esa semana, ha estado navegando, si quieres verlo así, dentro de la trompa de falopio para llegar al útero. No ha tenido un contacto, o sea, no ha habido un cordón umbilical entre la madre y el niño. No existía, ni va a existir hasta dentro de algunas semanas todavía. Entonces, es totalmente autónomo, es otro ser humano. Es otra vida. No es parte de su vida, no es parte de su cuerpo, está conectado. O sea, la mujer no decide que haga ese procedimiento. Claro, ya está dentro de la naturaleza. Es más, la mujer se entera algún tiempo después. 2 semanitas después. 2 semanitas después. 3 en realidad, cuando se atrasa una semanita más o menos. Claro. Ya está alojado, ya se alojó. Ya se alojó, ya está, a la semana ya está alojado. Y ella se entera como 2 semanas después que se encinta. Sí, pues, ¿no? Y sobre esto, hay toda esta campaña que vamos a seguir revisando aquí en Tiempo de Hablar. ¿Está usted en Digital TV Perú? Pues estamos listos para escuchar sus opiniones. Póngalos allí en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar. Y aquí en digitaltvperú.com. Volvemos en un instante con Carol Maraví y Alejandro Muñante. Decíamos al comienzo, puedes tener el derecho a decidir sobre tu cuerpo, pero no puedes decidir sobre la vida, el cuerpo, la salud, la integridad, la libertad, el libre desarrollo de otro ser humano como ese niño que está dentro del vientre. Más bien lo que tienes es una obligación. Claro, tienes la responsabilidad. Una responsabilidad. Claro, por eso, sino porque es que el Estado, dentro de sus políticas, está el cuidado prenatal, darle lo... Sí, es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú sobre el aborto, sobre sus consecuencias, sobre la realidad del aborto en el Perú, sobre toda esta promoción que se hace de algunos centros que promueven este crimen, hay que decirlo así, ¿no? Es un crimen. Y estábamos conversando algo tan interesante con una especialista como Carol Maraví, bióloga, especialista en bioética, para determinar pues que este pequeño ser humano que comienza a crecer en el vientre de la mujer en forma tan maravillosa, no tan espectacular, tan perfecta, es más, a veces ni con la intención de la mamá de que ocurra, ¿no es cierto? Y ya veremos también algunos temas al respecto, pero estamos hablando de que el niño no forma parte del cuerpo de la madre. No forma parte del cuerpo de la madre. Ese era el argumento que estábamos hablando en su momento. Claro. Y tanto no forma parte del cuerpo de la madre que, por ejemplo, una mujer puede estar embarazada de un varón. O sea, si fuera parte del cuerpo tendría que ser mujer también.
Claro. Otra cosa también es que los niños tienen un tipo de sangre diferente que la mamá, muchas veces, ¿no? Ese es un tema interesante. Si tiene un tipo de sangre diferente, no puede ser la misma persona, no, claro, no es parte de su cuerpo, sino porque todos los órganos del cuerpo están bañados por la sangre de la madre. El niño no. A través del cordón umbilical hay un intercambio muy fino, pero hay filtros que no permiten esa mezcla de la sangre de la madre. Y hay otros que inclusive señalan de que el embrión no es un ser humano. Entonces el código genético, la sangre que ya fluye en él, ¿de qué cosa es? ¿No? Como decía un amigo, el día que las mujeres den a de parir conejos, ese día les creeré que no tenemos... Claro, porque el argumento es decir, bueno, forma parte de la mujer, es su propio cuerpo, y resulta que la mujer es solamente, digamos, el lugar donde está creciendo una vida completamente diferente. Sí. Empezando, por ejemplo, que el niño puede tener diferente tipo de sangre, ¿no? Inclusive, pues, la mujer ahí no ha decidido nada, solamente lo recibe, lo cuida hasta el momento de... Si no sería un clon, o sea, si no sería un clon. Algo así, debe ser algo igualito. Entonces, este derecho de decidir de la mujer está por encima de la vida de Claro, tú puedes, como te decíamos al comienzo, puedes tener el derecho de decidir sobre tu cuerpo, pero no puedes decidir sobre la vida, el cuerpo, la salud, la integridad, la libertad, el libre desarrollo de otro ser humano como ese niño que está dentro del vientre. Más bien lo que tienes es una obligación. Claro, tienes la responsabilidad. Una responsabilidad. Claro, por eso, sino porque es que el Estado, dentro de sus políticas, está el cuidado prenatal, darle los micronutrientes durante el embarazo, poner postas médicas cerca, hacer las casas de espera. ¿Por qué tanta preocupación? Claro. ¿No? Y claro, en otros estados más intensamente comprometidos, pues cuidan de la mujer y le surten de todo lo necesario, porque es un nuevo ciudadano el que va a venir, ¿no es así? ¿No es cierto? Y va a formar parte del proceso productivo. O sea, hay todo un tema ahí. Parte de la sociedad. Claro. Y estas concepciones las entiende perfectamente el Estado, por eso es que se han venido construyendo este tipo de políticas desde muchos años atrás, sino que lo que vemos hoy en día es una corriente ideológica detrás de todo esto que ha venido a trastocar concepciones tan básicas, ¿no? Como el principio del derecho a la vida, inclusive trastocar el derecho mismo que establece claramente de dónde empieza la vida. Nuestra legislación es clara en cuanto a cuándo empieza la vida y por tanto su protección deriva justamente a partir de ese nacimiento, ¿no? A partir desde que se concibe la vida, ¿no? Entonces nuestra Constitución señala claramente que el Estado favorece al niño, a la familia, ¿no? Y por tanto toda política pública, legislación, llámese norma, lo que fuese, tiene que empoderar el interés superior del niño por encima de cualquier iniciativa o interés que esté detrás, con intereses ocultos y hasta económicos, como bien hemos dicho, ¿no? No solamente defender, sino además promover. ¿No es cierto? El Estado debe promover todos los conceptos, esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, acerca del cuidado de la mujer que está embarazada, ¿no? Y del producto o de la persona que tiene en su vientre, ¿no es cierto? Claro. A veces se van metiendo esas palabritas. Las palabritas, ¿no es cierto? Pero digamos que pues es algo, es la vida misma, es la vida misma. Ahora, doctor Muñante, ¿cómo protege legalmente, digamos, la legislación peruana a la mujer embarazada? El Estado protege a la mujer embarazada brindándole diferentes formas de apoyarla para que desarrolle todo este tema del embarazo, inclusive le dota de un seguro integral para que pueda llevar a cabo su embarazo de la forma más segura, de la forma más integral, ¿no? Y cualquier atentado contra la vida de este menor que se está formando es sancionado. Tal es así inclusive que en la misma desprotección por parte del varón, ¿no?, también es sancionado por nuestro Código Penal. Existe lo que se llama el abandono de mujer en estado gestante.
El Estado también se ha preocupado por eso y también lo ha regulado en nuestro Código Penal. E inclusive las lesiones que se le produzca al menor en el vientre también es penado. No solamente el aborto, sino también las lesiones que se le produzca al menor. Entonces, el Estado protege al concebido de tal forma que no podría decirse que exista otro derecho que pueda estar por encima de este. E inclusive nuestro Estado ha ratificado lo que es la Convención de los Derechos del Niño. En esta convención, Reinaldo, en el tercer párrafo Es decir, no solamente es la legislación local, Exacto. es la legislación internacional. Los Exacto. pactos que Perú ha firmado y que son vinculantes. Que los que son vinculantes. Son vinculantes, también pues son pactos, sí, ¿no? eso sí La son ley vinculantes. especial que viene que protege al niño es la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, esta convención en el tercer párrafo de su preámbulo señala claramente que considerando que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especial, señala que incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Entonces, nuestro Estado, al establecer sus políticas públicas, tiene que obedecer este mandato y tiene que priorizar la protección. ¿Por qué? Porque el niño goza de protección especial. ¿Qué quiere decir esto? Y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que frente al interés de un adulto, prima el interés del niño. De tal manera que si alguien viene señalando que su derecho a decidir, su derecho sexual y reproductivo, su derecho al libre desarrollo y bienestar, a su propio cuerpo, podría estar por encima de la vida de este concebido, evidentemente la legislación lo va a desmentir categóricamente, sino que existe mucha corriente de pensamiento que quiere implantarse de manera arbitraria en nuestra sociedad para poder desmerecer este mandato constitucional. Aquí sí podríamos hablar de dos enfoques, ¿no es cierto? Así como se habla del enfoque de género y el enfoque de familia, aquí es claro, el enfoque de vida o el enfoque de muerte, ¿no es cierto? ¿Estaríamos bien desde el punto de vista biológico, digamos? Sí, claro que sí. O sea, cualquier actitud que atente contra la vida del niño tiene que ser rechazada inmediatamente. Justamente por todos estos tratados que hemos firmado, por nuestra propia Constitución, que establece que el niño es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Nuestro Código Civil lo recoge, el Código Niño y Adolescente lo recoge. Y justamente estaba ahorita en el celular revisando, para que lo tengan, el tema de la Ley del Día del Niño por Nacer, que recoge todo esto, los tratados internacionales. Una cosa que dice aquí es muy interesante, dice: en todas las decisiones y medidas que tomen o intervengan instituciones públicas o privadas, así como órganos legislativos, judiciales o administrativos, es de consideración primordial el interés superior del niño por nacer. Esa es una copia prácticamente del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Y lo recoge la Ley del Niño por nacer. Y fíjese que la protección a la vida del concebido está en el primer artículo del Código Civil, en el primer artículo del Código de los Niños y Adolescentes y en el primer artículo que es de hecho la dignidad de la persona y segundo artículo de nuestra Constitución. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra legislación en cuanto a la vida, primero está el concebido. Pero el Estado está respondiendo a esta legislación, a este enfoque de vida. Lamentablemente estamos viendo bastante dejadez, bastante negligencia para poder contrarrestar esta corriente ideológica que estamos mencionando, que atenta y es una guerra abierta contra la vida del concebido, y vemos que el Estado no está haciendo casi nada por contrarrestar. Sí. Y ahora vamos a entrar en este tema, porque pues revisando las páginas, revisando el internet, ya que no se puede hacer publicidad evidente, pero ahí está la publicidad. Sí, está. ¿No es cierto? Digo, en temas impresos, no puede poner en paneles. Impresos, sí, no pueden poner paneles, pero sí, en realidad sí lo han hecho. Lo han hecho, ¿no? Y después también en todo lo que es la propaganda, la publicidad que se hace en periódicos, hay algunos periódicos en el Perú que sí recoge la publicidad de centros abortivos, atraso menstrual, y recogen todo eso, ¿no? Claro, entonces sí está ocurriendo. Y en internet la hoja que tienes ahorita en la mano. Claro, que yo no quiero decir los nombres, pero aquí está clarísimo, ¿no es cierto? Pastillas abortivas, descripción, quieres abortar, hay páginas y no sabes web cómo. de compra de artículos, uno de repente entra a esas páginas web de avisos publicitarios. Claro, de Mercado Libre, ¿no? Tipo Mercado Libre, OLX, esas cosas. Hay estas páginas que recogen esa información. Acá también te dan hay datos una de clínica particular. Claro, por ejemplo, las pastillas abortivas. Tú vas, llamas por teléfono a ese vínculo, te pones de acuerdo con la persona, te encuentras con él en un centro comercial, te entrega las pastillas con la descripción de cómo tienes que tomarlas, porque toman vía oral y también vaginal,
y nada más, y vas a tu casa y abortas en casa con esas pastillas, con lo traumático que también eso es. Con traumático porque y con el riesgo de vida. Es doloroso, es sumamente doloroso. Sería interesante que los oyentes y televidentes, perdón, vean, lean o busquen por ahí los videos de Abby Johnson. Abby Johnson es una Abby, Y, Johnson, como Johnson. Entran ahí, ella trabajó para Planned Parenthood en Estados Unidos, fue administradora de un local en Phoenix y luego ella renuncia, ahora es una charlista pro vida impresionante. Ella tuvo abortos a través de pastillas y ella cuenta todo el dolor que ella sintió físico primero y luego ya el emocional y espiritual, porque prácticamente el niño viene en el inodoro y la madre lo recibe en sus manos. Entonces es sumamente traumático. Miren hasta lo que tenemos que llegar a decir, porque así es, además. Así es. Y se mueren desangradas muchas. Muchas mueren desangradas. Porque las contracciones son muy fuertes. Muy fuertes. Muchas mujeres y autoridades que apoyan este tipo de iniciativas no se imaginan lo que es eso. Ni siquiera han visto un video, al menos cómo es que se practica un aborto. Y verá que es sumamente traumante. Por esa razón es que existe lo que se llama el síndrome post-aborto, y de eso no te hablan estas páginas. No hablan de las secuelas graves que pueden ocasionarse al practicarse un aborto, desde el daño físico, la esterilización y también la afectación emocional y psicológica que trae esto. La afectación emocional, psicológica y la conciencia que puede llevar a la depresión y a la muerte, ¿no es cierto? Hay casos de suicidio. O sea, eso se deja avanzar mucho en el tiempo, ¿no? Hay sistemas de acompañamiento para mujeres y hombres que han abortado, porque el hombre también sufre, la familia en general sufre. Habrá que preguntarle a estos grupos qué programa tienen para atender a estas mujeres después del aborto, ¿no? O quizás la abandonan. Cumpliste tu función, llenaste los bolsillos al médico, ¿y qué más haces? Sí. Claro, porque cuando sientes cuando sientes ese vacío en el vientre, la opresión en el pecho, las pesadillas, el insomnio, las náuseas, el dolor de cabeza y ese llanto incontrolable, ese día a ver que toquen la puerta del MINSA a ver qué pasa. Claro, y esto habría que enseñarle a las niñas, ¿no es cierto? Desde que son pues niñas, están entrando a la edad en la que ya pueden conocer estos temas, para que pues les ayuden a tomar las decisiones correctas. Pero eso no se está haciendo. No se está haciendo. No se está haciendo. Más bien se está dando libertad para que el lado de muerte promueva más bien sus políticas, porque hay pues un gran interés económico, doctor Muñante, ¿no? Así es, hay un gran interés económico, existe todo un aparato que se mueve a nivel internacional, en el cual también la ONU, la UNICEF y grupos organismos internacionales, la propia Comisión Interamericana y todas estas ONGs, que son ONG, hay que decirlo claramente, son personas, son gente que recibe dinero y evidentemente va a estar a favor de quienes son sus aportantes. Entonces, evidentemente esto se está contribuyendo a que este tipo de atentados se sigan perpetrando con total impunidad. Claro, pero digamos escondido en un concepto, en un pseudo derecho. En un pseudo derecho y en un concepto político. Que las mujeres deben tener libertad para decidir sobre sus propios cuerpos. Bajo el concepto de la libertad esconden el derecho a matar en realidad, porque es un derecho a matar. Vamos a volver en la parte final con interesantes, digamos, enfoques acerca de este tema, aquí en Tiempo de Hablar. Vamos a hacer una